Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en nuestro último día de la capacitación, el curso Peritaje Ambiental. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en el presente curso y de igual forma les hacemos el anuncio de que por el momento estaremos o quedará pendiente la coordinación de lo que es la fecha de la evaluación, ya que la plataforma de capacitadores independientes para la obtención de los certificados está presentando ciertas fallas. Entonces, siempre aseguraremos primero tener correctamente funcionando la plataforma para que no tengan problemas en rendir la evaluación y una vez rendida la evaluación que puedan obtener el certificado, ¿no? Entonces, de igual forma se les proporcionará un cuestionario guía y también lo que es las instrucciones para la evaluación. Todo eso estará disponible dentro de lo que es la plataforma. De igual forma, todo el material ya voy a actualizarlo porque han habido algunas presentaciones que han tenido cierto problema con la parte del copyright. Entonces voy a cortar y editar esa parte de los videos para que puedan ser visualizados correctamente. De igual forma, invitarles a nuestros futuros cursos que pues tendremos ahí a través de lo que es la página de RJ Soluciones Ambientales. Cualquier anuncio, como digo, les mencionaré a través de lo que es el grupo. Ahí también les comunicaré para cuando estén colocadas las instrucciones y también esté activado el cuestionario guía para que ustedes puedan rendir la evaluación. Como repito, necesitamos que la plataforma de capacitadores independientes esté funcionando correctamente y siempre les avisaremos con tiempo. El horario de evaluación será entre las 12 a 15 horas, ¿no? Ya nosotros haremos el anuncio de a qué hora exactamente, ¿no? Lamentablemente la plataforma no permite tomar fechas de fin de semana ni tampoco fechas pasado las 15 horas, ¿no? Que el último turno es de 14 a 15 horas. Entonces, de igual forma, nosotros ya les anunciaremos eso. Sin nada más que decirles, de nuevo reitero mi agradecimiento y le doy paso a la ingeniera Michelle Mosquera. Adelante, ingeniera, es su tiempo. Hola, con todos una muy buena noche. Espero que se encuentren bien todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta, nuestra última clase de la semana respecto al tema de peritaje ambiental. Como les había dicho el día de ayer, hoy vamos a ver sobre diferentes ejemplos de casos de aplicación de peritaje ambiental, tanto en la parte penal como en la parte administrativa. Eh, no sé si de pronto, antes de empezar, como siempre, tenemos alguna duda de las clases anteriores. Igualmente, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar la información que les había pasado el día de ayer en la noche sobre el caso de estudio. Cuando avancemos hacia esa parte de la presentación, voy a pedirles que puedan participar con las opiniones que dieron para ver cómo se pudo resolver ese caso. Si es que no hubieran preguntas, vamos a dar inicio con la presentación. Listo. Entonces, como les indiqué, la idea de hoy es un poquito ver algunos casos de aplicación de peritaje ambiental con el objetivo de que ustedes puedan conocer cuáles han sido las acciones que se han podido ir implementando para dar la resolución a estos casos en función de la normativa que se haya encontrado vigente a la fecha de solicitud de esos peritajes. Justamente la normativa nos hace alinearnos a diferentes criterios. Entonces, la evolución de peritaje, al menos en el área donde trabajo yo, hemos ido, como se llama, mejorando y tratando de hacer un mejor trabajo cada vez. Por eso justamente estos temas de capacitación son bastante importantes. Siempre nos permite tener más frescos los conocimientos y poder conocer de nuevos mecanismos, nuevas metodologías, nuevas formas de poder resolver los casos y entregar un insumo que realmente sea de utilidad para el operador de justicia o para la persona que nos esté solicitando el peritaje. En la charla de hoy más o menos lo he dividido como en tres secciones. La primera de ellas va a estar enfocadas en lo que es el ámbito penal hacia casos de minería. En una segunda parte vamos a ver igualmente dentro del ámbito penal casos de biodiversidad y en la tercera parte vamos a ver casos administrativos que ya no tienen que ver con la parte penal en la parte de hidrocarburos.
Justamente he seleccionado estas tres actividades porque en la experiencia que tenemos ha sido los temas en los que más nos han requerido realizar peritajes ambientales. Se han realizado también por parte de nosotros peritajes en otras áreas y pueden realizarse justamente en cualquier tipo de industria, como hemos estado viendo en estas clases, pero estos son los principales que hemos atendido nosotros y por eso los he seleccionado para el análisis de este día. Entonces, el primer caso que vamos a ver lo denominé caso SICSIC. Este caso corresponde a minería, como les había indicado, desarrollada justamente en el cantón SICSIC de la provincia de Azuay. Entonces, como datos generales, el peritaje que fue solicitado en esa ocasión por la Fiscalía Provincial de Azuay, específicamente la Fiscalía de lo Penal, fue la determinación de impactos ambientales. En las clases pasadas habíamos visto que los peritajes en la parte ambiental siempre los enfocamos hacia la determinación de daño grave. Sin embargo, como ven, la fecha de este peritaje es de 2013, son ya 10 años desde esa fecha. Y en ese entonces no se encontraba publicado todavía la versión que tenemos ahora del Código Orgánico Integral Penal, ni tampoco el Acuerdo Ministerial 084. Recordemos que el COIP, la versión que se encuentra vigente a la fecha, fue publicado en 2014 y tiene una ley orgánica modificatoria emitida en diciembre de 2019. Y el Acuerdo Ministerial 084 se emitió en el año 2015. Entonces, a la fecha de solicitud de este peritaje todavía no se contaba con estos cuerpos normativos y se encontraba vigente el Código Penal. Y en este código, si bien contemplaban ya algunos delitos contra el ambiente, estos estaban enfocados más hacia una parte general, de afectaciones al ambiente como general. Y justamente por esa razón es que el alcance de este peritaje era ver qué impactos ambientales se habían generado por el desarrollo de estas actividades de minería. Entonces, ¿cómo se procedió en este caso y cuál es el antecedente? En primera instancia, la realización de este caso provino por una planificación de actividades a través de la Comisión Especial para Control de Minería Ilegal, que se denomina SECMI. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado sobre la misma, sobre todo me parece que la semana pasada apenas hubo un operativo coordinado a través de esta comisión en la provincia de Orellana, justamente. Este comité está conformado por varias instituciones, incluyendo lo que es Ministerio de Seguridad, Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, Electricidad, Minería, de todos los recursos no renovables, con las diferentes modificaciones de su nombre que ha ido tenido a lo largo del tiempo, Ministerio de Justicia, la Secretaría de Riesgos, entre otras instituciones. La idea que se tiene a través del comité es justamente poder coordinar distintas acciones interinstitucionales enfocadas hacia el control y erradicación de actividades de minería ilegal en todo el territorio nacional. SECMI trabaja también de la mano con lo que son policía y fuerza y los militares en el sentido de que puedan brindar protección a todo el personal que participa de los operativos y que a través de ellos se hagan los decomisos e incautaciones, aprehensiones si fuera el caso, siempre obviamente con el aval de Fiscalía General del Estado. Entonces, como les comentaba, SECMI trabaja de la mano con policía y en este caso la Unidad de Investigación de Delitos Mineros, que era la que existía en ese entonces, ahora se denomina UNICAM, justamente se encarga de tener personal en territorio que pueda ir levantando información sobre sitios en los que potencialmente se estarían realizando actividades de minería ilegal. Y estas labores de inteligencia luego son comunicadas y permiten la organización de acciones interinstitucionales, como la del caso que estamos viendo en este momento. Entonces, una vez que se conformó la comisión y se planificó la realización de este operativo, el personal interinstitucional se trasladó hacia este cantón ubicado en la provincia de Azuay y justamente encontraron varios campamentos de minería. Con obviamente los equipos que se suelen utilizar en esta actividad, maquinaria, eh, algunas áreas acondicionadas con forma de campamentos, áreas donde tenían los diferentes químicos que utilizan para la actividad, entre otras. Entonces, cada institución dentro del operativo tiene que actuar con base en sus competencias.
En el caso del ministerio, el personal que se requirió eran justamente peritos para que ellos puedan identificar los diferentes impactos generados al ambiente como consecuencia de estas actividades de minería. Y en este caso también se les solicitó que realicen una valoración económica de los potenciales daños o afectaciones que se estaban generando en el ambiente. En este punto les menciono que el PRAS en ese entonces, estamos hablando de hace 10 años, había empezado a elaborar una metodología de valoración de daños ambientales. Esta metodología era bastante holística e integraba muchísimos componentes, tanto físicos como bióticos y socioeconómicos y socioculturales. Era una metodología interesante, alguna vez la pude visualizar. Sin embargo, a veces era un poquito difícil poderla aterrizar a la realidad de nuestro territorio, considerando que hay muchos costos que estaban contemplados en esta metodología que son difíciles de valorar, como veíamos ayer con las metodologías de valoración. El problema de utilizar esta metodología en ese entonces fue que los valores, al aplicar cada uno de los criterios que la contenía, nos entregaba resultados de valores bastante exorbitantes que son casi imposibles de poder gestionar, y es por eso que les comentaba la dificultad que se tiene. Y enfocándonos en cómo el Consejo de la Judicatura tiene ahora definidos los alcances de acreditación para cada tipo de perito, em, hemos visto justamente estas limitaciones en poder realizar valoraciones al no tener la experticia necesaria para poder generar insumos que en realidad correspondan a la realidad. Pero en este entonces, como les comento, se había solicitado justamente que se haga la aplicación de la metodología tal cual y como estaba para estimar un valor. Entonces, el equipo que fue designado para realizar este caso justamente se trasladó a territorio con el demás personal de las otras instituciones con el fin de cumplir justamente la verificación in situ de las condiciones de la zona. Asimismo, en esta oportunidad se contó con personal de un laboratorio acreditado encargado de lo que es el levantamiento de muestras de agua y suelo. Igualmente, en este caso, los peritos, como habíamos visto en las clases anteriores, realizaron lo que es la supervisión de la toma de muestras de agua y suelo. Y también se realizó un levantamiento de información de carácter biótico por parte del personal que estaba calificado como peritas hacia la especialización de ciencias biológicas justamente. Entonces, con esto se trata de tener una visión un poco global de todas las potenciales afectaciones biofísicas generadas por esta actividad. ¿Cuáles fueron los resultados? Justamente a través de la evaluación de los muestreos, se vio que habían varios parámetros que incumplían los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente. Y estos parámetros, especialmente en lo que tiene que ver con metales, sulfuros, entre otros, son parámetros que están relacionados directamente con la actividad minera. Como veíamos en clases pasadas, además de colectar muestras en los sitios donde se evidenciaron piscinas, descargas hacia cuerpos hídricos, etcétera, se tomaron las muestras testigo y obviamente estos testigos nos indicaban que la presencia de metales en zonas no afectadas no tenía las concentraciones de metales que se vieron en estas zonas donde habían evidencias de la realización de actividad minera. Entonces, todos estos argumentos sirvieron para que el personal determine que sí se generaron afectaciones al ambiente. Desde la parte biótica igualmente se evidenció la pérdida de cobertura vegetal en varios sectores, justamente por el desbrose que se hace para poder comenzar a hacer la extracción de los minerales. Una vez que se determinó que sí había afectaciones y con la información recabada en campo más revisión bibliográfica, se aplicó la metodología que les comentaba y se obtuvo un valor de $1.354.871 como el costo referencial de las acciones que se deberían implementar para recuperar estas zonas. Referida a lo que era reconformación de taludes, lo que sería la gestión de remover el agua dentro de las piscinas que se encontraron, darles un tratamiento adecuado, acondicionar nuevamente el suelo, poder reconformar la capa fértil, hacer los procesos de recuperación de cobertura vegetal y todos los muestreos que se tienen que ir haciendo en los diferentes procesos, porque no solamente se consideran los costos de los muestreos en el momento en que se levanta la información, también se tiene que ir haciendo muestreos cuando ya se van implementando los procesos de remediación y un muestreo final de comprobación para verificar que efectivamente toda la zona
cumple con criterios de calidad en los diferentes componentes. Entonces, todos estos aspectos se fueron valorando y se obtuvo este valor. Adicionalmente, en la sentencia que se estableció para este caso, se ordenó a las personas que les fueron aprendidas en el operativo la coordinación para que puedan presentar un programa de remediación. Justamente en este programa de remediación se tenían que contemplar todas las acciones de recuperación de la zona, tomando como base la información que se había levantado en el informe pericial. Entiendo justamente que a la final, como les comento, estos valores que se obtienen son bastante elevados. En la parte administrativa vamos a ver que se pueden obtener valores incluso mucho más elevados que el que tenemos ahorita de ejemplo. Eh, y la idea es que las personas que plantean estos programas de remediación puedan plantear las acciones específicas con sus actividades y subactividades y que en cada una contemplen los costos que realmente van a incurrir y que luego obviamente se vaya haciendo las justificaciones tanto del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos como de los medios de verificación justamente de las cosas que se van adquiriendo o que se tienen que gestionar para que se puedan generar estas actividades. Eso con este primer caso. Un segundo caso que es bastante similar se desarrolló en el cantón Chillanes, que está ubicado en la provincia de Bolívar. En este caso igualmente se partió a través de un operativo de actividades mineras ilegales. En este caso fue solicitado por la Fiscalía Provincial de Bolívar, específicamente con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, que es la FEDOTI. Y esto se realizó en octubre del año 2014. En este caso, apenas el COIP había entrado en vigencia. El COIP fue publicado en febrero de 2014 y entró en vigencia en el mes de agosto. Entonces, apenas estaba generado el COIP, pero igualmente aún no se contaba con los lineamientos de determinación de daño grave del 084. Por eso, este peritaje fue solicitado de igual manera como determinación de impactos ambientales. En este caso, el proceso fue bastante similar que en el caso anterior que veíamos. Los peritos que fueron designados para este caso tuvieron como misión la verificación in situ de las condiciones de la zona, así como la supervisión de la toma de muestras de agua y suelo por parte del laboratorio acreditado. El equipo biótico que se conformó en ese momento decidió aplicar metodologías de evaluación ecológica rápida para poder levantar la mayor cantidad de información de la zona y luego poderla procesar cuando ya se encuentren en gabinete. Esto porque justamente por las condiciones de conflictividad que se pueden levantar, los operativos normalmente no contemplan estar un tiempo demasiado elevado en territorio. Perdón. Entonces la información tiene que levantarse de la forma más rápida posible. Y por eso se seleccionó esta herramienta. Y adicionalmente, al igual que en el caso anterior, se pidió establecer una valoración económica a través de la misma metodología y por tanto, además de las actividades antes indicadas, también se hizo la recopilación de información para poder contar con esta valoración. Al igual que en el caso anterior, obtuvimos resultados similares. En las fotografías inferiores, por ejemplo, podemos ver al técnico del laboratorio acreditado que se encargó del levantamiento de la toma de muestras de agua y suelo en el sector. Igualmente, la actividad minera en este cantón había sido bastante intensiva, entonces se vieron bastantes afectaciones, las cuales fueron comprobadas a través de los resultados obtenidos de los muestreos. En la parte biótica, igualmente con la evaluación ecológica rápida que se realizó, se pudieron identificar aquellas especies de la zona que pudieran estar en algún potencial peligro o que pudieran haber sufrido alguna afectación como consecuencia de las actividades de minería y toda la información referente a la extensión de la zona afectada, cuáles son los hallazgos o vestigios de actividades mineras establecidos en la misma, para poder cumplir con esta metodología. En este caso, se obtuvo como resultado una valoración de $63,676,54. En este caso fueron aprendidas 5 personas.
Y en la sentencia lo que se dispuso es que este monto sea dividido entre las 5 personas para que cada uno tenga una responsabilidad económica de un quinto del total y con eso puedan ponerse en conjunto para que puedan presentar los programas de remediación y poder justamente reconformar las zonas al igual que veíamos en el caso anterior. Este valor de $63.000, aunque es igual un valor bastante grande, manejado de esa forma, pues, se hizo un poco más manejable para los sentenciados en este caso, para que puedan cumplir con las actividades. Sin embargo, como deben conocer, coordinar actividades y que ese número de personas se pueda poner de acuerdo y que todos puedan disponer de los montos para poder hacer las gestiones pertinentes, obviamente no siempre va a ser tan sencillo y puede traer sus complicaciones, lo cual a la final va a limitar en el éxito de la aplicación del programa de remediación o del cumplimiento en los tiempos establecidos. En la experiencia también se ha visto que en muchas ocasiones, tanto por parte de las personas sentenciadas como por parte de las diferentes autoridades de control, incluyendo lo que es el Ministerio de Ambiente, no siempre se cuenta con la disponibilidad económica o técnica para hacer un seguimiento intensivo en territorio y por tanto puede ser, primero, que no se estén cumpliendo adecuadamente las actividades. Segundo, que si se están cumpliendo, se pierdan estos medios de verificación por no poder levantar la información de forma oportuna. O tercero, que pueda haber una reincidencia de la realización de actividades en la zona. Tenemos una pregunta de Boris. Dice, ¿los planes de remediación dispuestos por el juez se presentan y aprueban en sede administrativa y se ponen en conocimiento del juez? ¿O cómo funciona? Esa es una gran pregunta. Muchísimas gracias. Sí, correcto, se desarrollan en sede administrativa a pesar de que vengan de una parte penal. ¿Cuál es la razón de esto? Si, como vimos en la clase donde veíamos la normativa técnica y legal asociada a peritaje, y se han podido revisar a detalle los artículos de delitos ambientales que les comentaba en esa clase, tienen la particularidad de que están enfocados a los recursos físicos o a los recursos bióticos o a los dos en su conjunto, pero no se contempla una parte de delitos hacia la parte social, obviamente. Entonces, cuando en una sentencia yo digo que ha habido daños y que se ha cometido un delito y que tienen que hacerse las acciones, obviamente estas acciones ya no van a ser llevadas a nivel penal porque requieren de un proceso de aprobación de diversas carteras de Estado. Acuérdense también que el artículo 257 del COIP nos indicaba que para todos los tipos penales ambientales existe esta obligación concomitante de poder establecer los programas de remediación, restauración, compensación, indemnización, etcétera, que dieran al lugar. Entonces, con todo esto en conjunto, cuando se produce una sentencia, depende mucho también de cómo se lleve el proceso y el conocimiento que puedan tener las autoridades judiciales, pero la idea es que cuando se llevan las sentencias, dentro de la sentencia se incluya justamente la presentación de estos programas de remediación. Con la normativa que tenemos ahora sería el plan de reparación integral, perdón, y que justamente esta pueda ser validada por la autoridad ambiental en este caso, que se pueda hacer un seguimiento de su cumplimiento y que, como nos decía Boris en su pregunta, esto periódicamente se vaya reportando al juez. Con esto garantizamos dos cosas. Primero, que se pueda ver un cumplimiento efectivo en territorio de las actividades que van a llevar a la remediación de la zona, porque el fin último justamente de todo esto es que los sitios impactados puedan recuperar las condiciones que tenían antes de que se generen esos efectos. Y por otro lado, la comunicación al juez es importante porque de ello depende que el juez mantenga o elimine las medidas que se hayan puesto en contra de los sentenciados. ¿A qué voy con esto? En la parte judicial existe algunas figuras que permiten justamente, me parece que el término técnico legal es suspensiones condicionadas. La suspensión condicionada lo que hace es que la persona que está siendo acusada de un presunto delito se declare efectivamente culpable de ese delito. Y para aquellos delitos que tienen penas privativas de libertad menores a 5 años, lo que hace esta suspensión condicionada es como acelerar el proceso porque están aceptando una culpabilidad y con eso se les disminuye de cierta forma las penas y las sanciones que pueden tener. Y otra de las condiciones que tiene justamente es evitar lo que es la pena privativa de libertad
como tal, pero no las otras medidas que se puedan dictar en su contra. Entonces, cuando una persona solicita una suspensión condicionada, lo que el juez hace es establecer una serie de requisitos de cumplimiento obligatorio en un tiempo determinado, a cambio de justamente la pena privativa de libertad. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ser sentenciada y digo que efectivamente yo cometí estas faltas que generaron delitos, el juez me va a ordenar hacer algunas acciones, incluyendo lo que es la parte de remediación, y me indica que si yo reincido, vuelvo a generar la misma actividad por la que estoy siendo juzgada, si cometo otro delito, si no doy cumplimiento a los planes, etcétera, se me revierte la suspensión condicionada e inmediatamente tengo que empezar a cumplir la pena privativa de libertad que se me fue impuesta. Esto básicamente es lo que consiste en esta figura y es lo que se hace en muchas ocasiones. En la parte ambiental al menos es bastante común que suceda eso porque la mayoría de los delitos ambientales tienen penas privativas de libertad de menos de 5 años, entonces acceden a esta figura. Entonces, justamente la idea de poder tener una comunicación con la autoridad judicial es indicarle si es que la persona o personas sentenciadas están dando o no cumplimiento a estas acciones para que el juez siga conociendo de la causa o revierta las medidas de suspensión que se les haya dado y justamente se activen otros protocolos para estas personas. Entonces, así es como funciona la presentación de estos programas de remediación. Boris, ahí igual me comenta si es que pude resolver tu duda o si de pronto tienes alguna duda adicional. Igualmente los otros compañeros que estamos conectados. Entonces, eso con este caso. Y el tercer caso que les traje de minería es un caso que sucedió en la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón de Yacambi, que tiene un antecedente bastante interesante y es realmente uno de los pocos casos en los que yo pude ver justamente la recuperación de la zona como tal. Entonces, ¿cuál es el antecedente de este caso? Esta solicitud de peritaje como tal se realizó en agosto de 2016 y fue solicitado por parte de la Fiscalía Especializada de Personas y Garantías de la provincia de Zamora Chinchipe. Y como ven, la particularidad que tiene en la solicitud de peritaje fue la realización de una tasación económica. Entonces, el antecedente de este caso fue que en el año 2012 se organizó igualmente a través de SECMI un operativo de control de actividades de minería ilegal en este sector justamente de Yacuampi. El operativo se desarrolló en el año 2012. Se pudieron identificar dos frentes de extracción mineros en los que, aparte del delito de minería ilegal, se vieron otros delitos conexos. Por ejemplo, habían niños y menores de edad trabajando, platoneando en el río. Había el uso de explosivos que no tenían una fuente legal de haber sido adquiridos, lo mismo con combustible, etcétera. Entonces, una característica justamente de la parte de minería ilegal es que por lo general tiene otro tipo de delitos que también están conexos a esta actividad macro o principal. En este caso, en 2013 se había emitido una sentencia para 4 personas, dos que fueron responsables de las actividades del primer frente, que estaba localizado en el sector La Esperanza, si no estoy mal, y para otras 2 personas que eran responsables de la explotación del segundo frente, que estaba localizado en el sector de Guaviduca, ambos en el cantón Yacuambi. Entonces, en este caso, al igual que vimos en los casos anteriores, la autoridad judicial ordenó la presentación de los programas de remediación requeridos para estos dos frentes. Efectivamente, se generaron la parte documental de estos planes. En algún momento fueron aprobados por el ministerio y se empezaron teóricamente a implementar. El problema ahí es que hubo una falta de comunicación bastante fuerte entre la consultora que estaba trabajando para estos sentenciados y las autoridades de control, en este caso el ministerio. Entonces, entre idas y venidas de documentos, observaciones, etcétera, el caso quedó como un poquito enterrado desde más o menos 2014 hasta 2016, que se dejó de hacer como un seguimiento. Lo que conocí del caso es que hasta que el ministerio se pueda pronunciar o que los consultores puedan resolver las observaciones, etcétera, igualmente iban desarrollando actividades de remediación conforme lo que se había establecido en estos planes originales. En 2016, justamente la autoridad lo que solicitó es una revisión del cumplimiento de los planes y una verificación de qué actividades se habían cumplido y cuáles faltaban por cumplir, y que se puede estimar cuánto
el costo económico de estas actividades que faltaban por cumplir para poderles justamente a estas personas exigir que completen el plan. Con lo que les comentaba hace un momento, esta era, digamos, una salida que vio la autoridad judicial antes de revertir la suspensión condicionada que tenían estas cuatro personas, estos cuatro ciudadanos. Y por eso fue la razón de este peritaje que fue bastante particular. Entonces, el equipo, perdón, Ajá. ¿teníamos alguna pregunta? Sí, yo quería hacer antes justamente de pasar este punto. Claro, Y Lorena, cuéntanos. ya, digamos, en este caso el perito ambiental del ambiente sería el PRAS como institución pública, ¿no es cierto? Si es Según, que lo solicita Fiscalía, sí, sí. ya, o sea, siempre el PRAS actúa mediante solicitud de fiscalía o también puede hacer, digamos, como un procedimiento de control por parte del Estado propio del Ministerio del Ambiente. No, te comento ahí, la estructura del PRAS, que es un programa del ministerio como tal, el objetivo general que tiene el programa al momento es como la actuación a través de mecanismos de subsidiariedad. Esto desde el año pasado que se hizo como una actualización del programa y se cambió todo su objetivo y su marco lógico de funcionamiento. Anteriormente a eso, lo que se hacía era justamente enfocarse en el tema de reparación integral y por eso justamente se cuenta con el equipo de peritos. Pero tal cual como está estructurado el programa, la idea es que los peritos puedan ser un apoyo dentro de la parte pública hacia Fiscalía General del Estado en los peritajes que ellos soliciten. Entonces, por estatuto, nosotros trabajamos únicamente bajo solicitudes de Fiscalía, no lo hacemos de forma particular ni lo hacemos como por iniciativa, que entiendo que es la duda que nos indicabas. Siempre lo realizamos a través de una solicitud de fiscalía. Recuerden también que acorde a la última reforma que se tiene del reglamento del sistema pericial integral de la función judicial, los peritos de una institución pública, si es que su institución está involucrada, etcétera, no pueden actuar porque puede haber un conflicto de intereses. Entonces, siempre actuamos bajo las solicitudes de fiscalía para justamente poder dar cumplimiento a estos lineamientos que tiene el reglamento. No Y sé otra si, consulta, y otra ¿verdad? consulta, por ejemplo, ya, el PRAS emite un informe, ¿no es cierto? Hablemos Sí, de minería, dice, bueno, en el caso del área X, tiene, notifican al titular y le dice, tiene X tiempo para hacer tal o cual acciones de remediación, como usted acaba de indicar. Y si por A o B no lo cumple, ¿qué sanciones hay o cómo es el seguimiento ahí? De parte ya, de... en realidad los informes que nosotros generamos dentro de peritaje no son emitidos al titular. Nosotros lo emitimos a Fiscalía, que es la entidad que nos solicita. Fiscalía lo que hace con ese informe es evaluar la información junto con la demás información que recopile, que pueden ser testimonios, otras evidencias, decomisos, lo que fuera que sea pertinente, y con eso evalúa si es que el proceso avanza o no. Únicamente si es que a través, Fiscalía considera que tiene elementos de convicción y eleva el proceso a una audiencia de juzgamiento, y en esa audiencia de juzgamiento un juez determina la presentación de programas como los que estamos viendo, se generaría esta parte administrativa complementaria, que ahí sí sería la revisión de lo que entregan, ver si cumplen, no cumplen y a quién se reporta. Pero en la parte de peritaje como tal, nosotros reportamos únicamente a la autoridad que nos solicita, que en este caso es Fiscalía. No podríamos nosotros entregarle una copia de nuestro informe al sentenciado directamente, sino que Fiscalía, una vez que se genera toda la información, pone en conocimiento de los informes a las dos partes, a la parte acusada y a la parte acusadora. Así es como funciona el proceso, Lorena. Sí, ¿por qué le consulto? Porque yo hace algún tiempo tuve una oportunidad solo de leer un informe del PRAS, pero lo notificó el Ministerio del Ambiente, dando plazo que se cumplan las recomendaciones, observaciones, me parece que indicaba. Pero Entonces, me parece que si es que ya entiendo por dónde es eso, no, no son informes periciales. no son, porque como dice No, PRAS, entonces yo pensé que eran informes no, periciales. no, no. Dentro del PRAS, en la parte técnica como tal, el área técnica se llama de reparación integral por el objetivo que te comento que tiene el programa. Una partecita del área de reparación es la parte de peritaje, que es donde trabajo yo, pero el resto de área cumple con los objetivos del programa per se, y las notificaciones que ya entiendo cuáles son las que nos comentan, es en referencia a una base de datos que tiene otro tema administrativo muy distinto al tema de peritaje. Ya, es que estaba Ajá. confundida completamente entre las dos situaciones. Entonces, como usted anteriormente decía que no entregan ese informe a los
Sí, sí, había ya te entiendo. mandado y yo estaba recordando de esta situación, entonces, Sí, sí, son dos ámbitos distintos. Los que son netamente informes periciales, únicamente la autoridad judicial. Los demás informes que se generan en mi programa con los objetivos del programa son obviamente de manejo en la parte administrativa y sirven administrativamente, para las notificaciones a los operadores. Ujú. igual, si no los cumplen, igual tienen sanción. Exactamente, pero eso ya lo maneja la Dirección de Normativa y Control Ambiental, que es el ente de control justamente del ministerio. En los informes que tú me mencionas es un apoyo técnico que en algún momento se le hizo de criterios técnicos referente a la temática hacia la Dirección de Control, que es la autoridad justamente de control del ministerio. Ya, perfecto. Ahora sí ya me quedó clara la idea del Con plazo. todo gusto, Yo al menos Lorena, cualquier... pensaba que era que el plazo estaba enfocado únicamente a hacer informes No, policiales. no, Tenía, no, no. Como les decía, peritaje es una partecita de lo que hacemos, pero es otro, es un alcance mucho más grande el que tiene el programa, justamente. Muchas gracias, Lorena. Teníamos otra duda de Boris que nos dice, me imagino que cuando el juez dispone la presentación de un plan de reparación integral o un plan de remediación y la actividad corresponde a otros sectores, se presenta ante la autoridad ambiental de aplicación responsable. No creo que por tratarse de materia penal sea directo con la autoridad ambiental nacional. Depende justamente de la actividad. Si son sectores estratégicos, se manda autoridad ambiental nacional. Si son los demás sectores, justamente a las autoridades competentes. Ahí también para nada más el término, lo de autoridad ambiental de aplicación responsable bajo la normativa que tenemos ahorita ya no se utiliza. El término que se utiliza es autoridad ambiental competente nada más, para la que no es autoridad ambiental nacional. Y sí, justamente funciona así en los de otros sectores que no tengan que ver con minería, hidrocarburos, telecomunicaciones, electricidad y los demás estratégicos, se manejan a través de las autoridades ambientales competentes en territorio. Muchas gracias, Boris, igual por tu pregunta. Eso, entonces, retomando este caso, justamente lo que se hizo en 2016 fue volver al lugar donde estaban estos frentes, verificar en qué estado se encontraban, revisar la documentación de los planes de remediación, validar qué actividades se cumplieron y si se cumplieron efectivamente, verificar qué actividades faltaban por cumplir o estaban cumplidas de forma parcial o incompleta y con eso ver qué faltaría para que los sitios recuperen las zonas y más o menos estimar un costo de los mismos. Entonces, eso fue lo que se realizó en este caso. Inicialmente en la sentencia que les decía de 2013, los sentenciados justamente fueron, más bien, estos ciudadanos fueron sentenciados a una pena privativa de libertad. Si no recuerdo mal, era de 2 años, algo parecido a eso, no recuerdo con exactitud, pero como se acogieron a suspensión condicionada, se les cambió por estas medidas. Dentro de las medidas se les otorgó el cumplimiento de una pena privativa de libertad, por así decirlo, ejemplificadora, de 8 días, algo parecido a eso. Se les solicitó lo que era realizar disculpas públicas en un medio escrito de circulación en el lugar donde realizaron estas actividades, la presentación y el cumplimiento de los planes de remediación, entre otras medidas. Entonces, justamente eso fue lo que sucedió aquí. Como les contaba, en la fotografía de arriba podemos ver un poquito cómo se encontraba la zona hacia 2012-2013 cuando se generó esta actividad. Y la partecita donde ven los huecos, no sé si es que pueden ver mi cursor, me imaginaría que sí, pero la parte justamente donde vemos estas afectaciones cerca del río corresponde a esta zona que ya la vemos de color verde y replantada en la parte hacia la margen derecha del río en la fotografía inferior de la pantalla. Entonces, justamente como les decía, este es uno de los casos en los que yo efectivamente vi una reconformación de la zona como tal. A la final, estas personas cumplieron esta pena privativa simbólica de los 8 días, realizaron justamente el cumplimiento de estos planes de remediación y se generó el tema de las disculpas públicas, que era uno de los temas de reparación integral que también venían en la sentencia como tal. Eso con estos casos de minería. Antes de pasar a el tema de hidrocarburos, ¿tenemos alguna otra consulta asociada a minería? ¿Les molesta, por favor? Permítame un segundito. Ya, mil disculpas. ¿Tenemos alguna pregunta de la parte de minería? Ya, ok. Si no tuviéramos preguntas, vamos a entrar a la parte penal mismo, pero dentro de los casos de biodiversidad.
En estos casos ya tenemos mucha más información. Me parece que tengo alrededor de 5 casos para mostrarles. Em, un poquito la facilidad, digamos, o la diferencia que tiene con los casos de minería es que en la parte de biodiversidad no se necesita esta contratación de laboratorios para lo que es toma de muestras de agua y suelo y el levantamiento de información. Entonces, esto realmente es de gran ayuda para la realización de peritajes porque a veces la gestión de la contratación de laboratorios es lo que limita la realización de los peritajes como tal. Entonces, en este caso, como no se necesita, no se tiene este requerimiento previo, a veces es mucho más sencillo poder dar paso. La complicación que tiene, en cambio, es que la mayoría de veces está asociada a delitos del tráfico de vida silvestre, decomiso de la misma en operativos de control, etcétera. Y como son situaciones de flagrancia, los tiempos que se tienen para las diferentes etapas del proceso son muchísimo menores. Cuando, por ejemplo, yo pongo una denuncia y se va a recién investigar, el Código Orgánico Integral Penal me dice que la fase de investigación puede tener una duración entre 1 y 2 años para que se pueda levantar toda la información. Cuando esta investigación se hace a través de flagrancias, es decir, que te encuentran a ti cometiendo justamente el delito, los tiempos son mucho más cortos y en la parte de biodiversidad, por lo general, suelen ser tiempos de 5 días para poder entregar ya la información. Entonces, la desventaja un poquito ahí que son tiempos súper cortitos y a mis compañeros que están acreditados como peritos biólogos les ha tocado trasnocharse una semana entera para poder cumplir con toda la información, pero a la final, como les digo, lo bonito de estos casos es que a la final sí se pueden generar acciones de recuperación. Entonces, vamos con el primer caso, que es un caso de iguanas. Este caso fue solicitado por la Fiscalía Provincial de Galápagos, específicamente Personas y Garantías, en el año 2015. Y justamente la diferencia aquí era que ya se solicitó la determinación de daño grave a flora y fauna silvestre. Para esta fecha ya estaba emitido el Acuerdo Ministerial 084 y como les comentaba, lo que hemos tratado de hacer en la unidad de peritaje es justamente a partir de esta normativa tratar de adaptar todos nuestros informes y que toda nuestra información siempre esté enfocada hacia la determinación de daño grave como tal. Entonces, ¿cuál fue el contexto de este caso? Justamente en el aeropuerto de Santa Cruz, mientras estaban abordando personas para un vuelo, ustedes si han tenido la oportunidad de visitar Galápagos, suelen haber controles bastante fuertes justamente para verificar que las personas no se lleven ningún tipo de especie o algo que sea propio de la isla. En este caso, justamente en la revisión de equipaje, pudieron ver que había un ciudadano mexicano que dentro de su equipaje tenía vida silvestre, que en este caso se trató de iguanas, las cuales le fueron decomisadas y justamente como el señor fue encontrado con las iguanas en su equipaje, se actuó a través de flagrancia. Por tanto, se requirió que el equipo se desplace inmediatamente hacia las islas para poder hacer el peritaje correspondiente. Lo primero que se hizo a través del equipo designado fue el registro y conteo de los individuos, así como un análisis de sus características morfológicas. Esto con el objetivo de poder identificar todos los individuos si es que se puede a nivel de especie. Esto es súper importante porque la determinación de estados de conservación, que justamente es lo que nos pide el artículo de daño grave para poder ver justamente las categorías de vulnerabilidad de las especies y con eso determinar si han habido o no delitos, eh, están enfocados hacia el nivel de especie. Entonces, si es que yo no puedo llegar a nivel de especie, no voy a poder determinar estados de conservación y no voy a poder concluir acerca del daño grave. Entonces, la idea es siempre en lo posible tratar de llegar a la identificación a nivel de especie. No siempre va a ser posible eso, pero en la medida de lo posible se tiene que tratar de llegar a ese nivel. Entonces, con todo el procedimiento que vemos hace un momento, lo que se hizo y se obtuvo como resultado fue el registro de 2 iguanas terrestres y 9 iguanas marinas. En el caso de las iguanas terrestres, estas tenían un promedio de edad de 4 años aproximadamente, mientras que las iguanas marinas oscilaban entre los 5 meses y se trataban de individuos juveniles. Este particular, por ejemplo, es uno de los agravantes que pueden llevar hacia este delito, porque al tratarse de especies juveniles,
son especies que no han podido alcanzar su madurez sexual. Cuando son extraídas de su medio en esta etapa, no permite que la especie como tal pueda tener un balance en las poblaciones de sus especies en la zona, y eso puede generar justamente que haya problemas de ecosistémicos con la misma porque las especies no llegan a su madurez sexual. Entonces el tema de juveniles siempre va a ser un agravante en, en el caso de las extracciones de vida silvestre. La complicación que se tiene también con los individuos juveniles es que por la etapa en la que se encuentran y el no haber alcanzado su madurez, no tienen definidas todavía o no tan definidas sus características, y con eso es difícil poder establecer las especies que les comentaba. En el caso de las iguanas terrestres que ya tenían justamente una edad adulta, se pudo identificar que de las dos iguanas decomisadas, una era un macho y la otra era una hembra. En las iguanas marinas, en cambio, por el tratarse de juveniles, no se pudo identificar todavía si correspondían a machos o a hembras. No, estaban vivas. En la pregunta que nos hace Boris, que se las llevaba y estaban muertas, estaban vivas en realidad. Después en la investigación se pudo conocer que este ciudadano ya tenía algunos antecedentes en otros países de tráfico de vida silvestre. Em, por lo general en este delito, cuando tiene justamente la connotación de tráfico como tal, la idea es poder tener las especies vivas porque hay personas que las requieren así para luego consumirlas o para tenerlas como fauna exótica de exhibición en sus propiedades, etcétera, tenerlas como mascotas. Entonces, la idea es en lo posible trasladarlas vivas. De lo que conozco, estas iguanas se encontraban envueltas en medias y en ropa dentro de la maleta de este ciudadano. Como ven en las fotografías, las especies estaban vivas todavía. Entiendo que se les hizo algún proceso de adaptación en las instalaciones del Parque Galápagos justamente para tratar de que puedan volver a ser reinsertadas. Lamentablemente esto no siempre es posible. Y si han podido leer un poquito de los temas de tráfico, más de la mitad de especies que son traficadas terminan muriendo en el camino por las condiciones en las que son transportadas. Entonces, en este caso, desconozco realmente si todos los individuos terminaron con vida o pudieron ser liberados, pero al momento del peritaje se encontraban con vida. Eso, entonces, con todo lo que vemos aquí de resultados, se pudo identificar que las iguanas marinas correspondían a iguanas marinas de Galápagos y la iguana terrestre correspondían a iguanas terrestres de Galápagos. En el caso de la iguana marina, es una especie que está catalogada como vulnerable en el UICN, se encuentra dentro del apéndice 2 de CITES y es una especie endémica de las Islas Galápagos. Mismo caso para la iguana terrestre, que tiene la misma categorización en UICN y en CITES y que también es una especie endémica de las islas. Si recuerdan cuando veíamos los instrumentos de observación obligatoria que se encuentran establecidos en el artículo 4 del 084, que teníamos ese listado de documentos que se deben revisar, justamente el equipo designado aquí fue haciendo la revisión de, obviamente, aquellos que son pertinentes. Y en el caso de Galápagos, recuerden que había una connotación especial de las especies que están categorizadas como vulnerables, etcétera, por la isla como tal, y las especies que tienen este carácter de endémico. Entonces, estas características identificadas hizo que se configure el delito contra la flora y fauna silvestres, porque se determinó que hubo justamente un daño grave a las especies de flora y fauna silvestre. Con este resultado, en la audiencia de juzgamiento, el ciudadano mexicano fue sentenciado a una pena privativa de libertad de 24 meses, al pago de una multa económica de $1,770, y como medidas de reparación integral se le solicitó un pago de $20,000, así como la prohibición de retorno al país. Esto por lo que les comentaba que se pudo obtener como información que este ciudadano ya tenía otro tipo de procedimientos en otros países por el mismo delito de tráfico de vida silvestre, por eso se le prohibió el retorno al país. Vamos con nuestro segundo caso, que está referido a pepinos de mar, y ya les actualizo las fotografías que me he olvidado de actualizar en este caso. Listo, este delito, este caso más bien dicho, fue solicitado por la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía Provincial de Pichincha en marzo de 2017. Y justamente igual que en los demás casos que estamos viendo de la parte biótica, el objetivo era la determinación de daño grave a especies de flora y fauna silvestre.
¿Cuál fue el antecedente de este caso? Por medio de una denuncia anónima, se pudo conocer que en un restaurante de la ciudad de Quito, que se dedicaba a la venta de comida asiática, sushi y demás, denunciaban que en la parte de arriba del restaurante, en la terraza del mismo, habían unas especies que asemejaban a pepinos y que había una gran cantidad de las mismas y que era una como actividad un poco extraña. Entonces, a través de esta denuncia se hizo una inspección de rutina por parte de la Policía de Medio Ambiente y efectivamente en el tejado del restaurante encontraron una cantidad importante de pepinos de mar que estaban siendo secados. En la investigación se pudo conocer luego que este restaurante tenía el menú como que general que ofrecía a cualquier persona que iba y tenía como un menú especial de comida un poco exótica, incluyendo el tema de los pepinos de mar. ¿Cuál es la particularidad que se tenía en este caso? En nuestro país, la veda del pepino se abre cada 5 años, el resto del tiempo no se puede justamente colectar ni comercializar este espécimen porque se necesita de un tiempo prolongado para asegurar justamente la madurez de las poblaciones y que no hay una afectación intensiva hacia las mismas. En este caso, los individuos decomisados se encontraban frescos y recordemos que esto fue en 2017. La veda se había abierto en 2015, por tanto la siguiente veda se abría en 2020. Al ser individuos frescos capturados en 2017, significaba que los pepinos fueron colectados fuera de la época permitida y esto era uno de los agravantes que se tuvo en este caso justamente. Recordemos lo que les mencionaba también, que se pueden abrir procesos administrativos y penales a la vez, que nos permite justamente la legislación de nuestro país. En este caso, el hecho de extraer organismos fuera de los periodos autorizados constituyó también un motivo para que se aperture a la par el proceso administrativo correspondiente, con las sanciones que dieran al lugar. Entonces, el perito que fue designado para este caso realizó en primer lugar lo que es el conteo, pesaje y medición de todos los individuos de pepinos de mar. Y posteriormente, al igual que en los otros casos, el análisis de sus características morfológicas. Esto con la finalidad de poder identificar la especie de pepino de la cual se estaba realizando este aprovechamiento y determinar sus estados de conservación, enfocados siempre en la determinación del daño grave. ¿Cuál fue el resultado que se tuvo? Se pudieron decomisar 485 individuos de pepino de mar, como podemos ver en la fotografía superior de la parte de arriba, que es una cantidad bastante grande. El peso total de estos 485 individuos fue de 23,63 kilogramos. Como resultados de la medición se pudo ver que el individuo de mayor tamaño tenía 16 centímetros, el de menor tamaño 4,7 centímetros con una media de 10,4 centímetros y una edad aproximada de menos de 3 años. Esto significaba que igual los individuos no habían alcanzado su madurez sexual y que por tanto sí se puede generar una afectación a a las poblaciones de los sectores donde fueron extraídos. Entonces, todos estos temas fueron considerados como agravantes para la generación justamente, configuración, perdón, del delito como tal. Entonces, en este caso, a través de los análisis realizados por el perito, se pudo establecer que los mismos correspondían a peritos de mar de la especie Isosticopus fuscus, que es una especie que se encuentra valorada como en peligro acorde a las UICN, se encuentra en el apéndice 2 de CITES y es una de las especies que se encuentra considerada dentro de la lista de especies de Galápagos a través de la Fundación Charles Darwin. Entonces, recuerden que este era uno de los instrumentos también que se tienen que observar de forma obligatoria para configurar este delito. Con estos antecedentes, el dueño del restaurante fue sentenciado a una pena privativa de libertad de 12 meses, al pago de una multa económica de $1,500 y como medidas de reparación integral se dictó la clausura del restaurante por un tiempo similar al que tuvo que pasar privado de su libertad, es decir, de 1 año, así como la asistencia a programas de capacitación en temas ambientales validados por la autoridad ambiental. Este es el contexto que sucedió en este caso. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, por favor? Ya. Como es nuestra última clase y es viernes, entiendo que deben estar cansados. Hoy vamos a tomarnos una pausa de unos 8 a 10 minutitos, si les parece.
Al regreso vamos a ver los 3 casos restantes que nos faltan de la parte de biodiversidad y vamos a ver los casos administrativos de hidrocarburos. Si tuvieran alguna pregunta que la vayan pensando, la tienen lista, por favor. Y justamente el caso que vamos a ver al regreso de la pausa está relacionado con la tarea que les mandé el día de ayer. Entonces, vayan preparando los insumos que pudieron haber realizado las personas que tuvieron la oportunidad de hacerlo para poderlo discutir antes de iniciar la revisión de ese caso. Entonces, nos vemos en unos minutitos.
Listo, chicos, estamos de regreso entonces. Listo, entonces, para pasar a nuestro caso, por favor, quisiera que puedan activar sus micrófonos, la persona que guste, que pudo haber trabajado y me comente más o menos qué pudo recabar de información con lo que les decía antes de entrar a analizar este caso. No sé si tengo algún voluntario. No, nadie pudo trabajar en la tarea. Ya, está bien. Si es que nadie tuvo la oportunidad de trabajar, entonces vamos a revisar el caso normalmente. Ya, este caso fue solicitado en mayo de 2018 por la Fiscalía Provincial de Carchi, específicamente la Fiscalía Especializada de Investigación de Flagrancias. Me parece que alguien tiene el micrófono activado, por favor, si lo puede silenciar. Gracias. Ya, en este caso justamente, al igual que nosotros, el objetivo era la determinación de daño grave de especies de flora y fauna silvestre. Y les voy a contar justamente el antecedente que fue algo similar a lo que les mandé en el ejercicio. Eh, a través de un control rutinario que estaba haciendo la Policía de Medio Ambiente en un mercado de la ciudad de Tulcán, justamente pudo identificar a una persona que se encontraba comercializando llaveros en forma de colas de zorro que los vendía para la buena suerte, la fortuna, etcétera. Al realizar la verificación justamente de esta mercancía, Policía de Medio Ambiente justamente suele ponerle un poquito de atención mayoritaria a cuando hay comercialización de algunos artículos que estén relacionados con vida silvestre, justamente para identificar si estos son verídicos y si son productos hechos de forma artesanal. Entonces, al investigar esto, pudieron sentir un olor algo particular en los llaveros y por la forma que tenía les llevó a sospechar que los mismos podrían ser verdaderos. Entonces, hicieron un decomiso de estos llaveros y vinieron inmediatamente a la ciudad de Quito para solicitarnos que les apoyemos con un peritaje de identificación. En este caso, no es que teníamos la especie entera como tal, sino teníamos justamente un elemento constitutivo que eran las colas de un animal, presuntamente. En primer lugar, lo que hizo el equipo encargado de este peritaje fue hacer una disección de los elementos constitutivos decomisados, justamente para verificar la presencia de tendones, vértebras e inserciones musculares. ¿Esto por qué? Porque la persona que fue detenida con estos llaveros lo que indicó es que los había armado de forma artesanal, empleando para ello huesos de pollo, relleno sintético y pelos de otro animal que no era un lobo de paro. Sin embargo, cuando mis compañeros hicieron el corte de uno de estos elementos, se pudo ver la constitución de tendones, vértebras, músculos, etcétera, y se pudo determinar en un primer momento que las mismas no eran montadas ni artificiales, sino que eran una constitución real de un apéndice de un animal. Entonces, con esto ya estaba más que comprobada la fragancia que se hizo en este caso. Ahora, como no teníamos el animal completo, sino únicamente un elemento constitutivo que era su cola, eh, solicitamos apoyo al Instituto Nacional de Biodiversidad, el INABIO, para que ellos nos permitan acceder a las colecciones que tienen. La idea de poder acceder a la colección era comparar las características de estos apéndices con las características de las muestras de colección que tienen en sus museos y con eso verificar y poder estimar a qué especie pertenecería. Además de que otras características como si son individuos juveniles o si son adultos, etcétera. Una vez que se pudo lograr esto, se hace el trabajo normal, que es la identificación de los individuos a nivel de especie y la posterior determinación de estados de conservación. En las fotografías que tenemos en pantalla, justamente en la fotografía superior, se puede ver el corte realizado a los apéndices y se puede ver la verificación de vértebras y de la parte muscular y de tendones,
justamente para verificar la veracidad de los individuos, como comentábamos hace un momento. Y en la fotografía inferior se está observando la comparación de los huesos del apéndice incautado versus los huesos del apéndice de la colección que se tenía, a la que se pudo acceder justamente para la investigación. Entonces, con todos estos trabajos se pudo determinar y hacer esta investigación para 10 apéndices que fueron justamente las colas. En el tema del tamaño se pudo determinar que la longitud de la cola más larga era de 68 centímetros, la menor de 47 centímetros, con un promedio de 54 centímetros. Y respecto a la edad aproximada, no se pudo determinar la misma, justamente porque se trataba de individuos juveniles. Se pudo llegar a establecer que eran machos y juveniles, pero nada más que eso. Entonces, con todo este trabajo se pudo identificar que la especie, estos apéndices pertenecían al lobo de páramo, que también se denomina zorro andino, el cual se encuentra listado como una especie vulnerable en el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador y en el apéndice 2 de CITES. Por tanto, con estos hallazgos se pudo establecer el delito, el daño grave a especies de flora y fauna silvestre con el correspondiente delito. La persona justamente que se encontraba comercializando estos llaveros fue sentenciada a una pena privativa de libertad de 12 meses, al pago de una multa económica de $1.544 y al pago de una multa de $3.860 como concepto de reparación integral. Un poquito de días después de que justamente se produjo este peritaje, en las noticias sacaron que habían encontrado un individuo de un lobo que no tenía su cola y lamentablemente a los pocos días este individuo falleció. Con eso justamente se pudo en la audiencia probar que efectivamente se estaba haciendo el corte de la cola de estos animales asociados a un tema algo místico de buena suerte, de buena fortuna, etcétera, lo cual sabemos que es una acción bastante grave contra el ambiente y contra la integridad de estos seres vivos. Eso con este caso. Con todo, si es que alguna persona pudo avanzar algo en la revisión del caso, con lo que les comenté pueden ver qué tan bien orientados o no se encontraban con el mismo. Vamos a hablar de un cuarto caso que tiene que ver con fauna silvestre. En este caso, el peritaje fue solicitado por la Fiscalía Especializada de Personas y Garantías de la provincia de Sucumbíos en junio del 2018 y el objetivo también era la determinación de daño grave a las especies de flora y fauna silvestre. En este caso, como antecedente se tiene que en un operativo de control en carretera se había hecho el decomiso de una cantidad de especies. Eran diferentes tipos de especies que fueron decomisadas y estas fueron posteriormente trasladadas al centro de vida de Nueva Loja, ciudad localizada justamente en la provincia de Sucumbíos. En el peritaje lo que se requirió y se realizó fue el registro de las características morfológicas de estos especímenes, todos se encontraban con vida, eh, para poder revisar posteriormente claves taxonómicas que faciliten a los peritos la identificación a nivel de especie de todos los individuos investigados y con esto poder establecer justamente los estados de conservación para poder determinar o no si se han generado daños graves. En este caso lo que se hizo fue identificar a una tortuga charapa, una tortuga californiana, un mono chorongo y dos loras amazonas alinaranjas. Como podemos ver en la fotografía inferior de la parte izquierda, les puse un ejemplo justamente de las características que los peritos observan para poder identificar las especies. Vemos, por ejemplo, que se describe que las extremidades superiores e inferiores cómo se encuentran localizadas, que el cuerpo está robusto, que la cola del animal es prensil, es fuerte, es gruesa, musculosa en la base y que se estrecha hacia la punta, que la cabeza tiene una forma redonda, el pelaje es denso y corto, grueso y de coloración gris oscuro y gris claro, que las manos y patas son de color gris oscuro, los pulgares y dedos de los pies están bien desarrollados, tienen uñas largas. Todas estas características que se reportan en el informe y que son las que se van
identificando tanto de la observación del animal como de la posterior revisión de las claves, es lo que nos va a permitir justamente identificar a los individuos a nivel de especie. Este mismo proceso se hace para todas las demás especies, identificando justamente las características específicas de cada una que les permita luego su posterior identificación. ¿Cuál fue el resultado justamente? En el caso del mono chorongo se identificó justamente que pertenecía a esta especie, la cual se encuentra categorizada como vulnerable en UICN, en el apéndice 2 dentro de CITES, y se encuentra categorizada como en peligro en la lista roja de mamíferos del Ecuador. Mientras que en el caso de la tortuga charapa, esta, a pesar de encontrarse en preocupación menor en la UICN, se encuentra listada como en peligro crítico en la lista roja de los reptiles del Ecuador. ¿Cuál es una particularidad justamente de este caso? Los listados que tiene UICN por lo general hacen una valoración de la especie a nivel global. Entendemos que hay especies que en cualquier tipo de ecosistema en la que se desarrollan van a tener una categoría de vulnerabilidad por sus condiciones. Sin embargo, las listas y libros rojos que se sacan a niveles nacionales un poco aterrizan la realidad que pueden tener estas especies ya en el territorio específico nacional. Puede ser que una especie que a nivel global tenga poblaciones que son sustentables, que no tienen algún peligro y que por eso no tienen una categoría de vulnerabilidad, pero que en un sitio específico, en un país específico, sí tengan esa categoría por las condiciones en las que se desarrollan, por si el tráfico en esa zona es intensivo, etcétera. En este caso pasó justamente eso. En el listado global, la especie no tiene tiene una categoría de preocupación menor, es decir, que no tiene una categoría de amenaza. Sin embargo, en la lista de nuestro país específica estaba en categoría de en peligro crítico, que es ya simplemente un paso de entrar ya en la siguiente categoría, que es básicamente la extinción de la especie. Entonces, esta categoría es súper sensible y por eso se pudo configurar el delito para estas dos especies. Ahora, respecto a las otras dos especies que se veían, en el caso de las loras amazonas salinaranjas, se observó que las mismas estaban categorizadas como igualmente que la tortuga en preocupación menor en UICN y no estaba listada en ninguna especie de lista roja de nuestro país. Entonces, esta especie, a pesar de que también fue decomisada, no forma parte de las especies que constituían el delito como tal, pero fueron parte de las especies utilizadas para el proceso administrativo por estar transportando especies sin tener los permisos y hacerlo en especies que no se puede realizar, etc. Y en el caso de la tortuga californiana, se tiene una particularidad porque esta especie constituye una especie un poco de amenaza hacia otras especies en nuestro país porque tiene la categoría de invasora. Entonces, fue también un poco peculiar haber podido encontrar esta especie dentro del decomiso. Entonces, no en todos los casos todas las especies deben contemplar una categoría de amenaza para que se pueda configurar el delito justamente un poco va a influir en la pena privativa de libertad que se pueda dar al final, pero tenemos especies que sí están dentro de esas categorías y son estas dos que justamente ayudaron a poder configurar el delito. En este caso, los sentenciados fueron justamente juzgados con una pena privativa de libertad de 18 meses, el pago de una multa económica de $1,544, así como el pago de $4,136 por concepto de reparación integral. Finalmente, en nuestro último caso de elementos constitutivos, este fue solicitado igualmente que en el caso anterior por la Fiscalía Especializada de Personas y Garantías de la provincia de Sucumbíos en septiembre del año 2018. En este caso, al igual que los demás de la parte biótica, el objetivo está enfocado en la determinación de daño grave. ¿Cuál fue el procedimiento de este caso? El decomiso se produjo en condiciones algo similares a las del caso anterior. La diferencia fue que en este caso no se encontraron individuos vivos ni completos, sino que se trataba ya de elementos constitutivos que correspondían justamente a especies de ictiofauna y a animales que ya se encontraban troceados y congelados siendo transportados hacia otro lugar. El procedimiento que se va a seguir es exactamente el mismo que en los otros casos.
es decir, el registro de las características morfológicas específicas de cada una de las especies, la revisión posterior de claves taxonómicas para poder complementar los análisis y lograr identificar los individuos a nivel de especie y con eso poder determinar los diferentes estados de conservación. La complejidad aquí es el que al tener elementos troceados y no individuos completos, es mucho más difícil el proceso de determinación de las características. Y si no se tienen todas las partes del animal o aquellas partes donde están, es más prominente, más visible las características primarias y secundarias, no siempre se va a poder llegar a nivel de especie, que fue justamente algo que nos pasó en este caso. En la primera fotografía, la de la parte superior, podemos ver los trozos que se identificaron que preliminarmente se pensaba que eran de caimán. Y en la fotografía de la parte inferior, los trozos de lo que se pensaba correspondía a un pecarí. Como vemos en la fotografía de abajo, justo el trozo que se encuentra en la parte superior, se ve que ya ha sido quemado para eliminar la parte de pelaje de la estructura y hacer más fácil el transporte de las piezas. Lo más probable por cómo estaban cortadas las mismas es que estaban siendo transportadas con fines de comercialización. A través de la identificación de las características se pudo determinar que dentro de todo el decomiso habían 2 caimanes negros, un pecarí y 76 individuos de ictiofauna. En el caso de los caimanes, se pudo determinar que uno era adulto y uno era un juvenil. El pecarí correspondía a un adulto y en el caso de las especies de ictiofauna, 68 eran adultas y 8 correspondían a juveniles. Vemos justamente que volvemos a tener reincidencia en este tema de capturar individuos juveniles, afectando así a la sostenibilidad de las diferentes especies. Una vez identificado estos animales, se pudo ver que en el caso del caimán negro está listado como preocupación menor en UICN, en el apéndice 2 en CITES, pero se encuentra listado como vulnerable en la lista roja de reptiles del Ecuador. Al igual que veíamos en el caso anterior, pese a que en UICN, que es la lista global, tiene una preocupación menor, en nuestro país sí está categorizado como vulnerable por las condiciones específicas de nuestro país y esta es la categoría que prevalece en este análisis para indicar que se ha cometido el daño grave. En el caso del pecarí blanco, este animal se encuentra listado también en el libro rojo de mamíferos del Ecuador. Sin embargo, como no se contaba con la cabeza ni las patas del animal, sino solamente la parte del torso, y como les indicaba en la fotografía, fue quemado el pelaje para el transporte, lamentablemente no se pudo identificar la especie, simplemente se llegó a nivel de familia. Y al no poder identificar la especie como tal, no se puede verificar su estado de conservación en los listados específicos de UICN y del Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador. En CITES, la especie la familia de pecarí como tal está categorizada dentro del apéndice 2. En este caso, de forma complementaria, los individuos de ictiofauna tienen la particularidad de que este recurso, por ser tan grande y tener tantas especies, no ha sido estudiado todavía de forma completa, por tanto no hay el listado de las diferentes especies en listas rojas o en otros instrumentos como los que vemos en los otros ejemplos. Entonces, en la parte de ictiofauna no fue utilizada para la determinación de daño grave, ni el pecarí, porque como les comento, no se pudo identificar su especie. Entonces, este caso y la determinación del daño grave se sustentó y orientó hacia la especie, los 2 individuos de caimán negro que fueron decomisados dentro del resto de la carga. En este caso, las personas detenidas fueron sentenciadas a una pena privativa de libertad de 36 meses, que es la máxima que se puede dar en la parte biótica en la normativa que se tenía en ese entonces. Entiendo que con la reforma que se hizo al COIP, esta pena pudo haber aumentado. El pago de una multa económica de $1,930 y el pago de $7,000 por concepto de reparación integral. Una particularidad que tuvo este caso también fue que los $7,000 que se estableció como monto de reparación integral fueron en este caso en la sentencia se especificó que el dinero ingrese directamente a la Dirección Provincial de Ambiente de Sucumbíos para que pueda ser utilizado en proyectos de remediación y restauración de la zona, etcétera, donde fueron extraídas estas especies, así como en programas de preservación de la vida, de educación ambiental, entre otros.
Esto fue una característica bastante importante porque por lo general las multas económicas ingresan, digamos, a arcas generales del Estado y el dinero se termina diluyendo ahí. Es un problema que se tiene bastante fuerte porque la finalidad, a pesar de que se cobran multas o se establecen eh, pagos económicos por conceptos de reparación integral, no siempre se ve traducido esto en la preservación de las zonas donde se generaron estos efectos o en la implementación de acciones que aseguren que los mismos no van a generarse de nuevo, que se puedan intensificar los controles, que haya más conciencia en la ciudadanía para no cometer este tipo de delitos, etcétera. Entonces, en este caso en específico, hubo una buena defensa por parte del ministerio, considero yo, y se pudo lograr que la reparación integral no entre a arcas del Estado como tal, sino ingrese directamente a una dirección de ambiente que pueda utilizar el dinero en estos programas de conservación, manejo de la zona, refuerzo con guardaparques, entre otras acciones. Entonces, para mí este fue uno de los casos más interesantes que pude conocer justamente por la complementariedad que se pudo dar en esta parte de la reparación integral. Y la idea justamente a la final es que estas multas y eso se utilicen justamente para recuperar las zonas que han sido afectadas a través de las acciones que fueran correspondientes. Esto con la parte penal, tanto de la parte de minería como de la parte biótica. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, o algún comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora? Sí, ingeniera, una consulta. Por ejemplo, William, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches, disculpe. En su experiencia, cuando ha habido algún tipo de contaminación, qué sé yo, por hidrocarburos de una empresa petrolera digamos, en una zona o comunidad y también en un sitio específico de una ciudad, tal vez ha ocurrido y, por ejemplo, con aceites, desechos de aceite usado o asfalto. En realidad hemos tenido muy poquitos peritajes relacionados a la parte de hidrocarburos. El sector hidrocarburífero tiene, por sus características generales y la norma específica que tiene, a veces es, em, digamos, tiene un poco de complicaciones al momento de generar peritajes. Por ejemplo, si ustedes conocen el acuerdo ministerial 100A, que está expedido desde, me parece que finales del año 2019 o inicios del año 2020, y fue el acuerdo que reemplazó al RAOE que se tenía anteriormente a través del decreto 1215, establece justamente las acciones específicas que se deben generar por parte de los operadores cuando incurre o se genera algún tipo de incidente ambiental. Entonces, en estos casos, los operadores aplican de forma inmediata las acciones de contingencia que dieran al lugar y comienzan a la presentación de los planes emergentes, etcétera, que están contemplados en el artículo 76 de este acuerdo ministerial. En el caso justamente de que las afectaciones impacten a los componentes físico, biótico y social y que los impactos se vean fuera de las instalaciones de la operación, del derecho de vía, entre otros. Entonces, esto suele ocurrir tiene que darse cumplimiento de forma obligatoria por cómo está constituida justamente el 100A. ¿Cuál es la complicación que se tiene ahí? Es que en muchas ocasiones, como se implementan estas acciones de contención, remediación, se van haciendo de forma inmediata. Realizar un peritaje como tal en esos casos a veces, primero que tarden que se pueda conseguir la gestión de laboratorios, etcétera, a pesar de que en hidrocarburos por las empresas es un poco más fácil lograr esto, pero como que entorpeces tu actividad de peritaje con la parte que ya están implementando de acciones y ya se desvirtúan un poco los resultados, porque si yo voy a realizar un muestreo con el peritaje y veo que ya se ha hecho una limpieza en la zona, probablemente ya no voy a encontrar las evidencias del hidrocarburo. Entonces, en algunas ocasiones se han solicitado peritajes ante derrames de hidrocarburo una vez que la operadora ha reportado que ha culminado las acciones de remediación y en ese caso el peritaje con el muestreo que se solicita está enfocado hacia, de cierta forma, verificar si es que el proceso de remediación ha sido realizado de forma adecuada o si todavía hay evidencias de hidrocarburo.
en algunas ocasiones, por ejemplo, pasa que la comunidad denuncia que la empresa ya le ha comunicado que ha concluido las actividades de remediación en la zona, pero que ellos todavía encuentran vestigios de hidrocarburo en los cuerpos hídricos que están depositados en los márgenes de los mismos, que se ve en las rocas, en la vegetación, etcétera. Entonces, como que los peritajes en esa industria fluyen un poco más cuando se tienen esas condiciones. Sin embargo, como la normativa nos dice que los dos procesos se pueden abrir de forma paralela, ya queda completamente a criterio de la autoridad judicial si solicita o no estas experticias, obviamente en función de si va a actuar de oficio o si tiene alguna denuncia de por medio para hacerlo. Eso sería, William. No sé si tienes alguna duda adicional. No, muchas gracias, ingeniero. Con todo gusto. A ver, tenemos una pregunta, igual que has hecho en el chat, que dice: ¿quién controla dónde van los ingresos por las multas o a quién reporta dónde van esos fondos? Sí, como les comentaba hace un momento, en realidad cuando se producen estos procesos, lo que se hace, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene, digamos, la cuenta general, donde se hace el pago de tasas administrativas, multas, etcétera. Entiendo que esa es la cuenta en la que ingresaría estos casos que tienen que ver con la parte de ambiente. Sin embargo, como les digo, al final las cuentas son estatales y esa parte un poco se diluye. En el Código Orgánico del Ambiente y en el reglamento se encontraba establecido justamente artículos referentes a los fondos ambientales, y el objetivo de los fondos era justamente poder realizar acciones en varios ámbitos, incluyendo lo que tiene que ver acciones de remediación y restauración. Sin embargo, hasta donde conozco, aún no se ha generado la normativa específica que determine cómo se va a mecanizar estos fondos, es decir, si ingresa algo al fondo, cómo éste se distribuye en los diferentes aspectos que tiene que cubrir, porque si bien remediación es uno de los que cubre, no es el único, son varios que están contemplados. Entonces, habría que definir cómo se reparten los porcentajes dependiendo de cuál fue la acción, digamos, que motivó esos cobros, etcétera. Y eso, hasta donde yo conozco, aún no ha sido generado todavía a través de una norma específica. Entonces, en realidad, al final, como les digo, termina ingresando a arcas del Estado de forma general y no es que se destine específicamente hacia las acciones de remediación. Por eso les indicaba que el trabajo que se pueda realizar con la parte judicial va a ser importante para que se pueda como que dar un poquito de fuerza a esto durante las audiencias y se puedan establecer entonces en las sentencias que se incluyan los fondos, los fines específicos en los cuales se podrían utilizar estos dineros. Eso con tu duda. Tenemos otra duda de Carlos, que nos indica: en los cantones de pequeña población, las lubricadoras desechan los aceites usados en ríos o canales naturales, pero en ocasiones la autoridad ambiental competente no hace nada. Sí, eso pasa bastante en realidad. Alguna vez que estuve por Santo Domingo, justamente revisando unas inspecciones, veía algo parecido a esto. En ese caso depende, no, de cómo quieras actuar. Como les indicaba en las clases anteriores, las denuncias tanto de la parte administrativa como de la parte penal, que es lo que estamos viendo en este caso, pueden hacerse por cualquier persona, natural, jurídica, pública, privada, etcétera. Entonces, si es que de pronto ves que administrativamente no se está haciendo un seguimiento adecuado, podrías pensar en la opción de hacer una denuncia a través de la parte penal y con fiscalía se haga una investigación de un probable delito por estas descargas que obviamente tienen sustancias peligrosas como los aceites usados y la afectación que puede dar a los ríos, sobre todo si estos de alguna forma van a terminar incidiendo en la calidad de vida de las personas, ya sea su salud o de el agua que usan para su aprovisionamiento o para el abrevadero de sus animales o para riego de sus embrios, entre otros fines. Entonces, esa podría ser la sugerencia que te puedo dar, Carlos. ¿Alguien más de pronto tiene alguna otra duda? Ya, si no tenemos duda, entonces vamos a ir a la última parte de la presentación, que son los casos del ámbito administrativo. Los casos que les voy a presentar en esta sección no son casos que han sido realizados por el PRAS. Pude acceder a ellos a través de un profesional que justamente opera como perito particular, y estos son peritajes ya bastante antiguos antes de que se haya generado la normativa. Sin embargo, como les comentaba, me pareció interesante un poco para mostrarles diferentes aspectos que se pueden tener. Permítame un minutito, por favor.
Mil disculpas, tenía una llamada importante que contestar, lo lamento mucho. Ya, entonces les indicaba. En este caso, los casos que vamos a ver son casos un poquito antiguos, con otra normativa, obviamente, con otro concepto, pero me pareció importante para poderles mostrar la diferencia con los casos penales. El primer caso que vamos a ver, estos tres temas, perdón, me olvidaba decirles, están relacionados con el ámbito de hidrocarburos. Este primer caso estuvo relacionado con daños y perjuicios. En este caso tenemos un actor ofendido que es una persona particular, un ciudadano, y teníamos como demandado a la empresa Repsol YPF. Entonces, ¿cuál es un poco el contexto que se tuvo de este caso? Se había realizado una denuncia por parte de esta ciudadana indicando que a través de un derrame de hidrocarburos generados por la empresa Repsol se había afectado a una comunidad en cuanto a lo que tenía que ver con el provisionamiento de agua, se había contaminado el suelo, había habido afectaciones a la parte biótica y también a los bienes y servicios ambientales que la población utilizaba en ese sector, porque la contaminación había afectado a cultivos que les servían a las personas para alimentarse y para luego comercializarlas. Entonces, en este caso, la autoridad judicial contrató a un perito particular para que pueda hacer un levantamiento de información a través de un equipo multidisciplinario y que pueda verificar justamente cuáles han sido las afectaciones en el caso de esta persona. Voy a salirme un momentito de la presentación para proyectarles exactamente lo que la persona en este caso demandaba. Me dan un segundito, por favor. Listo. Entonces, en este caso de estudio, la persona denunciante lo que demandaba es lo siguiente: remediación de la zona afectada en cumplimiento de normas y estándares internacionales, contratación de personas naturales y jurídicas especializadas para el monitoreo de las condiciones de la zona afectada, el cual deberá informar los hallazgos que identifique al Comité de Derechos Humanos de Orellana y a la Dirección de Ambiente del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana, la contratación de personas naturales y jurídicas especializadas para el diseño e implementación de un plan de remediación de las condiciones biofísicas que tenía la zona afectada antes del evento y la suspensión de actividades de la compañía Repsol YPF. Volvamos a la presentación entonces. Todas estas personas son las demandas que hizo la denunciante y por eso la autoridad judicial contrató los servicios de peritos especializados para poder dar atención a esta demanda. ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron en atención a todos estos puntos? De los muestreos y monitoreos realizados en la zona, se pudieron ver que en el caso de las muestras de agua que se colectaron, que me olvidaba de mencionarles, eran 3, todos los parámetros cumplieron con los criterios de calidad. Sin embargo, en las muestras de suelo, de las 30 muestras colectadas en la zona, se observó que en 7 las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo sobrepasaban a los límites máximos permisibles establecidos en la normativa. En el caso de cobertura vegetal, el perito especializado en esta área determinó que la zona no había sido afectada y que se observaba la generación de procesos de regeneración natural y que no había una incidencia de la actividad como tal en la vegetación. Y en cuanto al componente social, se pudo determinar que el derrame no afectó a zonas donde se encontraban cultivos utilizados, como les comentaba, para la alimentación propia o para la comercialización. En los muestreos de estas zonas también se evidenció que no había evidencias de la presencia de hidrocarburo, ni hubo ninguna persona que pudiera denunciar justamente que ha habido estas afectaciones con miras de compensaciones o indemnizaciones según corresponda. Por tanto, como resultado de la audiencia, se solicitó la continuación y conclusión de las actividades de remediación y recuperación de la zona, enfatizando aquellas en las que se pudo ver a través de muestreo que todavía había concentraciones de hidrocarburos que sobrepasaban la norma. Es bueno especificarles que en este caso igual el peritaje fue solicitado de realizarse mientras estaba realizando los procesos de remediación, que es lo que les comentaba hace un momento en respuesta a la pregunta que nos hacía William. Por tanto, justamente a pesar de que se encontraron evidencias, como ya se estaban haciendo acciones de remediación, la conclusión fue una conclusión parcial, por decirlo de alguna forma, en que
se siga haciendo los trabajos que se estaban haciendo y que se concluya con énfasis en estas zonas donde todavía no se había logrado recuperar estas condiciones. Esa fue la sentencia que se pudo dar en este caso. En nuestro segundo caso, que también tiene que ver con daños y perjuicios, el actor ofendido, en cambio, fue el gobierno autónomo descentralizado municipal de Francisco de Orellana y la parte demandada fue la empresa de oleoductos de crudos pesados del Ecuador, OCP. Este juicio es del año 2009. Entonces, en este caso, vamos igual, les voy a mostrar exactamente las acciones que solicitaron. ¿Me permiten un segundito, por favor? Listo. Entonces, en este caso, lo que se pidió a la empresa, creo que ya me pasé. Permítanme un ratito, ya les ubico ahorita la hoja para proyectarles, por favor. Listo. Ya, en este caso, igualmente se produjo un derrame que afectó a las condiciones del río Coca, que es utilizado justamente como una parte del río para el aprovisionamiento y tratamiento del agua, que luego es utilizada como agua de consumo para la población. Entonces, el GAT lo que denunció es que justamente a partir de este derrame, la ciudad del Coca se quedó sin el servicio de provisión de agua por un tiempo hasta que la empresa pueda hacer la remediación de la zona. Ante esto, justamente en la demanda que pusieron, solicitaron la remediación y cumplimiento de normas internacionales y nacionales en la zona afectada, la contratación de personas naturales y jurídicas especializadas que monitoreen e informen a la unidad de gestión ambiental del GAD municipal de Orellana sobre las condiciones en que se encuentran los recursos afectados, la ejecución de medidas para prevenir la degradación del ambiente en la jurisdicción afectada, el pago de los recursos económicos necesarios para cubrir el costo de las actividades cuya ejecución se demanda, la reparación integral de los daños ambientales, sociales y económicos, incluyendo actividades de remediación, compensación e indemnización en concordancia con los lineamientos que la autoridad emita para el efecto, el pago del 10% del valor que representa el monto de las reparaciones, así como el pago de las costas de la acción a favor del GAD municipal de Orellana y la suspensión de las actividades de la compañía OCP. Entonces, justamente en este caso, la autoridad judicial también hizo la contratación de un grupo de expertos liderados por un perito para que se pueda hacer todo el levantamiento de información. En cuanto a la parte ambiental, que es la que nos corresponde a nosotros, el trabajo se centró en lo que sería la identificación de condiciones de la zona a través de la realización de muestreos de agua y suelo por parte de laboratorios acreditados. Con la información que se levante, se hizo una cuantificación de los daños y también se establecieron los montos de compensación e indemnización correspondientes relacionados a este evento. Como pericias complementarias desarrolladas por otro tipo de profesionales, se tuvo una en el ámbito tecnológico, considerando que se había determinado de forma preliminar que un mal funcionamiento del sistema SCADA de control había generado justamente que algunas válvulas no funcionen de forma adecuada y que estas habían sido las causantes del derrame. Entonces se pidió desde la parte judicial que se haga una verificación pericial del funcionamiento del sistema para probar cuál fue la causa justamente de este derrame. Y en la parte social, lo que se vio de forma complementaria a la parte ambiental es la aplicación de las acciones de contingencia, cómo la empresa gestionó la provisión de agua segura, atención a la salud de las personas que se pudieron haber visto afectadas por el derrame, entre otras. ¿Cuáles fueron los resultados? A través del peritaje justamente se pudo ver, sobre todo en la parte ambiental, que sí hubo la afectación a nivel de agua-suelo en los muestreos realizados obviamente el GAD presentó todas las evidencias de las afectaciones que habían tenido ellos para proveer de agua segura a su población, considerando que el agua que había ingresado a la planta de tratamiento no pudo ser utilizada ni distribuida por la cantidad de hidrocarburos que tenía. Entiendo que el diseño de la planta no contemplaba justamente una cantidad tratar una cantidad de hidrocarburo en el agua como la que se tuvo por este derrame.
Por todas estas condicionantes, el juez decidió que sí había habido una vulneración de derechos y una afectación y daños causados por el derrame y dio una sentencia bastante fuerte, como podemos ver en pantalla. En primer lugar, ordenó el pago de $10,000 por concepto de remediación, rehabilitación y restauración total de la zona afectada, el pago de $3,500,000 por daños y perjuicios que tuvo el GAT por la suspensión del servicio de agua potable, el pago de $3,500 por el concepto de daños a la salud de los habitantes e impactos socioambientales, el pago de $3,831,149, que era el correspondiente al 10% del monto que fue cuantificado por el concepto de daño ambiental, y ya se imaginan cuánto salió esa valoración ambiental, y el pago de $181,932 por concepto de las acciones de gestión institucional del GAT municipal de Orellana. Si recuerdan, en una de las clases pasadas les indicaba que justamente muchas instituciones y en algunas metodologías se contempla incluir los gastos de gestión institucional como parte de los gastos asociados a las valoraciones de bienes y servicios ambientales y de daños ambientales para que sean contemplados justamente en los pagos. Y en este caso justamente pasó eso. El GAT solicitó también el pago de las acciones que ellos tuvieron que incurrir como resultado de esta emergencia que se produjo por el derrame. Finalmente tenemos un último caso que es del año 2010, igualmente relacionado con la parte de daños y perjuicios. En este caso tenemos un actor que es una persona particular y tenemos como demandada a la empresa Petrobel. Entonces vamos a ver qué fue exactamente lo que demandaron en este caso. El derrame igualmente se produjo por parte de esta empresa y hubo la denuncia de la afectación que se presumió que hubo a la parte física, biótica y social. En este caso, el demandante solicitó la remediación de la zona afectada cumpliendo con estándares nacionales e internacionales emitidos para el efecto, la aplicación de medidas costo efectivas para prevenir la degradación ambiental, la suspensión de actividades de la compañía Petrobel, la cobertura de los costos económicos para la ejecución de todas las actividades tendientes a la remediación de la zona afectada, mismo que deberá ser determinado de forma pericial, al pago del 10% del valor que se determine como monto de reparación integral requerida a favor del demandante y el pago de las costas de acción. Con todo esto de aquí, igualmente la autoridad judicial solicitó la contratación de peritos para que puedan hacer el levantamiento de información. En este caso, en la parte biofísica que nos corresponde, se hizo los muestreos de agua y suelo para determinación de daño ambiental. Sin embargo, se obtuvo que en todos los lugares muestreados no hubieron evidencias de la presencia de contaminantes. La empresa ya había culminado sus acciones de remediación y con el peritaje se determina justamente que ya no había incidencia de hidrocarburo en las zonas. En la parte biótica y en la parte social tampoco se encontraron afectaciones, no hubo pérdidas de cobertura vegetal ni afectación a especies de flora y fauna, ni tampoco hubieron personas que hubieran podido sufrir afectaciones a los bienes o servicios ambientales que utilizaban o a sus bienes particulares como para ser sujetos a procesos de compensación o indemnización. Por tanto, la autoridad judicial valoró toda la información entregada y solicitó el desecho y archivo de la demanda por no haberse encontrado evidencias de contaminación. Entonces, este caso también es interesante porque con el peritaje, como les comentaba en la primera clase, los peritos son personas que tienen que actuar bajo la neutralidad y sin emitir criterios que estén parcializados hacia una postura u otra. Por tanto, los resultados que obtengan en algunas ocasiones van a ayudar a probar el cometimiento de delitos ambientales o de daños ambientales y en otros casos, en cambio, van a probar que no se han generado los mismos y que por tanto no corresponde continuar con procesos sancionatorios, sean en materia administrativa o sean en materia penal. Entonces, también les quería comentar, no sé si es que de pronto todos ustedes han usado, pero el número que se encuentra, les he puesto de ejemplo en estos casos administrativos, como ya están en etapa, ya fueron procesos que fueron a juicios y todo, ya la información es pública, como les comentaba. Si ustedes entran a la página del Consejo de la Judicatura y colocan estos códigos, pueden obtener toda la información que se tiene sobre el proceso y justo vamos a
hacer un ejercicio de eso para enseñarles en caso de que ustedes no hayan usado la página del consejo de esa manera. Entonces, ya, igual que como habíamos visto, entramos a la página del Consejo de la Judicatura. Habíamos visto en la clase del día lunes que si vamos a la parte de servicio en la parte derecha, pueden entrar a todas las opciones de peritos. En este caso, antes de entrar al balcón de servicios, pueden encontrar ustedes esta pestaña de aquí que dice causas. Está en la parte izquierda de la pantalla. Cuando ustedes ingresan a esta parte de causas, pueden consultar todos los procesos que ya han sido sancionados y que tienen ya sentencias y por tanto la información es pública. Entonces, aquí les dan las opciones de búsqueda para que ustedes puedan buscar sus delitos. Ahorita la página se encuentra con una nueva plataforma y un nuevo sistema de búsqueda que les puede ayudar con este proceso. Si ustedes van a búsqueda avanzada, por ejemplo, les lleva hacia esta opción primera que dice número de proceso. Entonces, para el ejemplo que estamos viendo, vamos a anotar este número de proceso que es el 2200-2009. 0006. Y ponemos buscar. Y con eso, por ejemplo, les va a salir aquí el detalle del proceso. Como vemos, es daños y perjuicios del año 2009, como comentábamos hace un momento. Y si ustedes le dan un clic a la carpetita, se les despliega como toda la información del proceso. Aquí pueden ustedes revisar, como ven, está en orden todo el orden del proceso desde la fecha en la que inició hasta la fecha más reciente. Si ustedes van hacia abajo, es el primer paso del proceso y la información que les sale más arriba es lo último que se tiene respecto a ese proceso. Pueden ampliarlo, contraerlo y pueden ir dando clic para revisar la información en cada una de las fases y pueden hacer una lectura de estos casos que hemos visto. Entonces, en la presentación justamente están los 3 casos de hidrocarburos, pueden ensayar con esos números de procesos y pueden buscar la información. Entonces, esta plataforma es bastante interesante cuando ustedes quieren revisar algunos tipos de sentencias y procesos que se han dado en tema ambiental y que puede ser interesante como lectura para que vean cómo se han procedido en esos casos. Con eso, chicos, es todo de mi parte en esta capacitación. Yo les agradezco muchísimo por su participación en todas las clases, por haber asistido toda la semana. De mi parte, espero que los conocimientos que les pude haber transmitido sean de utilidad para ustedes, que haya podido responder a sus dudas de forma adecuada. Si hay alguna duda que de pronto no les pude resolver de una manera adecuada o si tienen alguna sugerencia de la clase, me la pueden hacer conocer sin ningún problema para siempre tener como las opciones de mejora de las clases. Les agradezco nuevamente por su asistencia y Rodrigo, no sé si de pronto tienes algunas palabras de cierre para la capacitación o algunas instrucciones finales para el equipo. Genial, tengo una consulta. Ah, claro, por favor, La cuénteme. última, una pregunta. Los formatos, por ejemplo, para hacer un peritaje, qué sé yo, el informe, el formato, está subido, disculpen la plataforma que no he revisado, no he tenido tiempo. Me parece que sí está subido, Ujú. ya la verifico con Rodrigo. De todas maneras, si es que no está subido, me voy a regresar de nuevo, ya les proyecto pantalla de nuevo. Solo eso nomás, muchas gracias, ingeniero. Sí, sí, Disculpa no la hay ningún molestia. problema, no es ninguna molestia, no se preocupe. Eh, ya verifico si está en la plataforma. Si es que no estuviera en la plataforma, aquí en la página del consejo donde les decía que está la opción de peritos, cuando nosotros ingresamos aquí, van a ver aquí que dice formato de informe pericial, ¿no es cierto? Si ustedes le ponen clic en ver, se les va a descargar un archivo de Word y cuando ustedes abren el archivo de Word, tienen la plataforma, la plantilla, perdón, con el formato de informe pericial. Y esta, como les decía, es las secciones que se tienen que utilizar siempre para la entrega de informes periciales. Aquí ustedes van a tener una introducción, como están viendo en pantalla, de lo que tiene el informe y luego ya se procede a las secciones. Entonces, ustedes pueden utilizar esta plantilla para ir llenando todos los campos. Obviamente, la descripción que se les deja aquí es para que sepan qué contiene cada sección, pero en su informe ya colocarán parte de antecedentes y comienzan a describir los antecedentes hacia abajo.
y lo mismo con todas las secciones. Entonces, la plantilla es de descarga gratuita en la página del Consejo de la Judicatura. Como les comento, ya le reviso y lo verifico con Rodrigo si es que está o no en la plataforma, y si es que no está, le descargo la plantilla y la subo para que igual la puedan descargar de ahí, aunque la pueden acceder también a partir de la página del Consejo. Eso, Willy. Susana, ¿me puedes indicar la Muchas metodología a cuál gracias. te refieres, por favor? Es por las metodologías de valoración. Susana, no sé si... ya, sí, las metodologías de valoración el día de hoy en la tarde les envié al grupo de WhatsApp un link de descarga de WeTransfer. Ahí están todas las metodologías que yo tenía conocimiento y que he podido revisar sobre valoración. Entonces, pueden descargarse desde el link que les mandé en el grupo de WhatsApp esta tarde. Recuerden que WeTransfer tiene una validez, si no estoy mal, de como 7 días. Entonces, traten de descargarla lo más pronto posible antes de que el link deje de ser válido. Eso ya los compartí también. Perdón, entonces, Rodrigo, no sé si por favor nos puedes ayudar con las palabras de cierre y las instrucciones finales para el equipo, y nuevamente de mi parte, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, las instrucciones ya les brindé al principio de lo que es el curso del día de hoy. Así que por favor reiterarles las evaluaciones vamos a coordinar a través de lo que es el grupo de WhatsApp, ya que no está funcionando por el momento la plataforma de evaluación de la plataforma de la CETEC, ¿no? Entonces vamos a tratar de coordinar cuando esperemos que la próxima semana ya esté mejor la plataforma y así podemos coordinar. Siempre coordinaremos al menos con 3 días de anticipación para poder rendir la evaluación. Las personas de igual forma, ahí al comienzo, como digo, de la reunión se les dio la información completa, va a estar las instrucciones y también un cuestionario modelo en la plataforma subido cuando ya podamos fijar una fecha de evaluación. La evaluación tiene que ser entre las 12 a 15 horas porque no nos permite otro horario y de igual forma solo nos permite de lunes a viernes. Entonces ya les comunicaremos con tiempo para la evaluación. Agradecerles de nuevo por su participación en el presente curso y también invitarles a que nos sigan en RIJ Soluciones Ambientales Riobamba para futuros cursos. Muchísimas gracias a todos y estamos a las órdenes. Cualquier inquietud, de igual forma, a través de lo que es el grupo de WhatsApp. Una buena noche a todos y muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias con todos. Gracias. Gracias.